La Teodicea de Leibniz desde Santo Tomás de Aquino. Leibniz viene a aportarnos un esfuerzo para superar el determinismo de Spinoza. Este esfuerzo se basa en una concepción teísta. Leibniz afirma la existencia de un Dios personal, que es la perfecta inteligencia, el sumo bien, la plenitud de todas las perfecciones. Veremos si lo que dice Leibniz propone superar el determinismo mecanicista de Spinoza. Según Leibniz, Dios tiene el poder de imaginar y hacer todo tipo de mundos, con tal de que cada uno de esos mundos no sea en sí mismo autocontradictorio. Que Dios no pueda hacer que el doble de 6 no sea 12 no implica ningún detrimento del poder soberano de Dios. Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible de suyo. En cambio, lo que no entraña contradicción ni necesidad es lo que Leibniz considera contingente, posible. Este mundo en el que vivimos, desde sí, dirá Leibniz, es tan posible como otros mundos que Dios tiene el poder de imaginar, concebir, crear. Pero Dios no puede no hacer lo mejor, pues es el sumo bien. Por tanto, si decidió crear este mundo en el que existimos y morimos, esperamos y nos extraviamos, amamos y renegamos del amor, este mundo debe ser el mejor mundo posible. Pues bien, hasta aquí no parece que haya que alarmarse. Sin embargo, dado que este mundo es el mejor posible y que esta cualidad óptima es correlativa de un plan conforme al principio, según el cual Dios se determina a sí mismo a que siempre ocurra lo mejor, entonces, en este mundo, donde existen ustedes, oyentes, y yo, lo mejor que podía ocurrir es que yo leyera esta obra escrita. Este mundo es el mejor posible, porque en él ocurre lo que Dios ha previsto que ocurra, de manera que así siempre ocurra lo mejor como tal. ¿Podemos ser libres en un mundo así? Leibniz dice que sí. 2 puntos, se abren comillas. Es cierto que somos dueños de nuestras acciones, es decir, que escogemos lo que queremos, pero queremos lo que consideramos bueno. Y aun cuando por capricho, para mostrar libertad, escogemos lo que no juzgamos bueno, esto no denota sino que el actuar a contracorriente constituye una parte del fin, y nuestra manía de llevar la contraria una parte de nuestro gusto, pero al fin y al cabo sigue siendo cierto que hay contingencia en nuestras acciones y que, en el fondo, nuestra predeterminación no pasa de ser una inclinación y no una necesidad. Se cierran comillas. Leibniz se alinea en la concepción griega clásica retomada por la escolástica medieval, según la cual, como la voluntad es un apetito intelectual cuyo fin es el bien
tomado universalmente, la voluntad nunca puede querer algo que el entendimiento le presenta como malo, en tanto considere el mal que hay en dicho algo. Si algo es elegido, es porque se considera que eligiéndolo se realiza el bien considerado correctamente o no por la inteligencia como el más importante entre los que estaban disponibles en las circunstancias reales de dicha elección. Santo Tomás lo expresa con contundencia. Dos puntos se abren comillas. Aquello a que la voluntad tiende al pecar, aunque malo y contra la naturaleza racional de hecho, es, sin embargo, aprehendido como bueno y conveniente, en cuanto conviene al hombre, según la pasión de algún sentido o hábito corrupto. Se cierran comillas. Santo Tomás expondrá esto detalladamente. Dos puntos se abren comillas. En todos los bienes particulares puede la razón considerar algo bueno y algo defectuoso, lo cual es razón de malo, y en virtud de esto puede la razón estimar a cada uno de estos bienes como elegible o como desechable. Solo el bien perfecto, que es la beatitud, no puede ser aprehendido por la razón bajo razón alguna de mal ni de carencia de bien, y por eso el hombre quiere necesariamente la beatitud, sin que esté en su arbitrio querer no ser venturoso o ser desventurado. Sigue que la elección no es del bien perfecto, que es la beatitud, sino de los bienes particulares, y, por ende, que el hombre no elige necesariamente, sino libremente. Se cierran comillas. Es decir, la voluntad humana no puede no querer el bien perfecto. Solo puede deliberar entre bienes que, por no ser perfectos, permiten que la inteligencia atienda cierto aspecto bueno en uno de ellos por sobre los aspectos buenos considerados en los demás bienes. El hombre es libre, así, de elegir entre los bienes finitos, pero siempre que no sean reconocidos como medios indispensables para alcanzar el fin supremo que es Dios. Todo esto debido a que el hombre no puede elegir al bien infinito, en el sentido que no puede no quererlo. Santo Tomás nos lo dice con su firmeza de siempre. Dos puntos se abren comillas. Hay bienes particulares no relacionados necesariamente con la felicidad, puesto que sin ellos se puede ser feliz. A estos bienes la voluntad no se adhiere necesariamente. En cambio, hay bienes particulares relacionados necesariamente con la felicidad, por los que el hombre se une a Dios, el único en que se encuentra la verdadera felicidad. Sin embargo, hasta que sea demostrada la necesidad de dicha conexión por la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios, ni a lo que necesariamente conduce a Dios. En cambio, la voluntad del que contempla a Dios esencialmente por necesidad se une a Dios. Se cierran comillas. Y, consecuentemente, ¿qué relación habrá entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, tal como Santo Tomás las concibe? Dos puntos se abren comillas. La voluntad es una potencia activa no determinada a una sola cosa. Dios la mueve sin determinarla necesariamente a una cierta cosa, pero es claro que la mueve necesariamente a lo que la voluntad está naturalmente dispuesta, que es el bien universal. No obstante, es imposible que la voluntad no quiera aquello
a lo que Dios la mueve. 2 puntos, se abren comillas. Si Dios mueve hacia algo la voluntad, es inconciliable con esto que la voluntad no quiera dicho algo. Se cierran comillas. Bajo esta afirmación, si Dios mueve al hombre a la beatitud, que es el bien supremo y que es Dios mismo, es imposible que el hombre reniegue de ello. Si Dios ama al hombre y quiere por ello salvarlo, ¿sería posible que esto no sucediera? Este feliz final del destino del hombre, asegurado según esta linealidad causal y natural que domina el lenguaje esencial de Tomás de Aquino y que Aristóteles le ha inspirado, no parece del todo compatibilizarse con el tortuoso itinerario salvífico que Cristo ha tenido que asumir completamente desde el interior mismo del drama humano. No olvidemos que Santo Tomás de Aquino es uno de los más brillantes pensadores cristianos. Por ello, la referencia a la figura de Cristo, referencia primordial ante la cual toda indagación teológica debe ser evaluada en sus conclusiones conceptuales y consecuencias existenciales. Tampoco sería compatible con el concepto bíblico de alianza. 2 puntos. En una alianza no puede suceder que el poder decisivo esté concentrado en una parte de quienes firman la alianza. Desde el relato bíblico relativo a la alianza entre Dios y Abraham, no puede suceder que el poder que define todo esté en manos exclusivas de Dios, ni en la exclusividad del poder de los hombres. No pareciera bastar la predeterminación causal por la que un agente superior, Dios en este caso, actúa sobre sus criaturas, en especial sobre la voluntad humana, de modo que el efecto natural e infalible de dicha acción suprema y divina sea la salvación, análogamente a como los efectos siguen necesariamente de su causa. Nuevamente, este naturalismo causal y determinista no parece plausible bajo la mirada que presiente que el abismo del amor implica también el de la libertad total de la correspondencia recíproca. Esto puede mostrarse desde Leibniz. 2 puntos. En el mejor de los mundos posibles, ha existido ese hombre que decidió gustosamente cruzar el parque a medianoche. Leibniz dirá que dicho hombre siempre sintió que fue libre de hacerlo. Leibniz dirá que si a este hombre se le preguntara si fue libre de cruzar el parque en penumbras, el hombre no vacilaría en afirmar que hizo lo que realmente quiso. Pero podría darse un paso más y decir: ese hombre quiso cruzar el parque. Pero en el mejor de los mundos posibles tenía que existir ese hombre, y no aquel hombre mismo que en esa situación decidiera no cruzar el parque. En el mejor de los mundos posibles, dicho hombre fue libre de cruzar el parque y mirar las estrellas, pero no fue libre de contradecir lo que Dios había previsto que debía elegir para que se realizara lo mejor posible. La libertad radical no consiste solo en querer y elegir algo puntual, sino que la libertad radical debe ser libre de Dios mismo, o del plan universal, o del universo en su configuración energética predeterminada con la que impregna a cada uno de sus seres. Sin esta libertad no existe
la libertad de amar, ni de crear, ni de condenarse y autodestruirse en un acto tortuoso en que la libertad decide autoaniquilarse porque sí, sin razón o buen motivo alguno. Dios es libre del hombre, pero Dios es creador. El concepto de creación está asociado a la capacidad de cierto ser de hacer existir a otro ser, el cual el creador descubre y saca de su intimidad, pero reconociéndolo como algo totalmente otro respecto de él. El creador reconoce en esta criatura una dignidad irreductible a la dignidad y a la potestad de él mismo, en tanto el creador descubre que su libertad se trasciende y desborda en el acto de crear a dicha criatura. El misterio amoroso queda redimensionado. El creador se trasciende a sí mismo en la criatura, expresión de su libertad amorosa, y esta criatura constituye una presencia misteriosa, inédita, la nueva posibilidad con la cual escribir una historia amorosa irrepetible, porque las historias de amor son historias de libertades que se ofrecen y esperan la una en la otra, en la expectativa natural de un cambio completo, debiendo elegir permanentemente si asumirán nuevamente cualquier cosa que suceda. Dos libertades que en sus corazones siembran un camino, al cual reconocen como la travesía de asumir lo que sea. Ninguna historia de amor es asimilable completamente a las demás, porque la libertad en cada gesto suyo se recrea a sí misma, naciendo otra vez como en la primera vez. Hasta pronto.